La revista informativa Democracia. Sin amilanarse, sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! La revista informativa Democracia. A partir de este momento, Gonzalo Rosero y sus invitados analizan los temas de mayor trascendencia. La revista informativa Democracia con Gonzalo Rosero. Más libre que nunca. Comenzamos. Buenos días amigos, estamos iniciando una nueva semana, es el 2 de mayo, un nuevo mes también. El día de ayer se festejó el Día del Trabajo y los trabajadores estuvieron en las calles en todo el país y especialmente en las ciudades de Quito y Guayaquil. Acá en Quito también se rindió un homenaje a los miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción, designada por ellos mismos. Y a ella acudieron todos sus miembros en la Plaza de Santo Domingo. Al iniciar este nuevo mes y esta nueva semana, un saludo en nombre de Gonzalo Rosero. Está en nuestros estudios el señor economista Jaime Carrera, del Observatorio de la Política Fiscal. Con él vamos a iniciar, no sé si decir una especie de evaluación de los 10 años, pero sí por lo menos el estado de cómo recibirá el 24 de mayo. Van a intentar hacer un contacto con el señor economista Carlos Julio Manuel en la ciudad de Guayaquil, así es que, bueno, economista Carrera, bienvenido, buenos días. Jaime, ¿se puede hacer una evaluación de los 10 años? Unos dicen, no es que se puede, se debe hacer una evaluación y en algunos casos agradecer o señalar culpables. Bienvenido, buenos días. Invitación, buenos días a la audiencia. Bueno, 10 años de la vida nacional es largo plazo, ¿no? Yeah. Y el desarrollo de los países solo se alcanza con políticas consistentes en el largo plazo. Muy poco habla el Ecuador de una visión de largo plazo y de cómo los países alcanzan su desarrollo. Pero tú, Francisco, y yo y muchos oyentes pueden recordar estos últimos 50 años, ¿no? Desde los 70s del primer boom petrolero, luego 20 años de prácticamente ajustes de la economía, 80s y 90s, luego de los desajustes del primer boom petrolero, luego la dolarización, y ya casi 20 años de dolarización, y el Ecuador está con un ingreso por habitante de $500 al mes, mientras recordemos que al inicio de los 80s China tuvo una dirección de desarrollo, dijo, yo me voy por este camino, mercados, inversión, exportaciones, y hoy es China lo que es, ¿no? En las mismas épocas España hizo el pacto de la Moncloa y hoy España es lo que es. Chile en décadas se ha desarrollado, Singapur y muchos también otros países. También con la concertación en Chile, ¿no? También con la concertación en Chile. Entonces, si uno mira 10 años del boom petrolero, del mayor boom petrolero de la historia, y hace una evaluación objetiva de estos 10 años, y vamos a ver que lamentablemente el Ecuador desperdició el boom petrolero y se puede ver en números, ¿no? Mientras en 10 años Perú creció alrededor del 5% en promedio, redujo la pobreza, redujo el endeudamiento y ha abierto mercados, ha traído inversión extranjera directa. El Ecuador en estos 10 años ha crecido, ha retrocedido, decrece desde el año prácticamente desde 2015, tiene déficits crónicos desde hace 3, 4 años, déficits entre el 5 y 8% del PIB, la deuda pública más que se ha duplicado, se han utilizado reservas del Banco Central, el sector petrolero es ineficiente, se han incrementado los recursos
en el sector empresarial público. Mira tú que en este momento en el conjunto de las empresas públicas hay trabajando 40.000 personas, ¿no? Las empresas petroleras, Petroamazonas tiene 7.000 gentes, Petroecuador 4.000 gentes. La inversión extranjera es casi inexistente, apenas $700 millones del año anterior. El desempleo y el subempleo suman casi 5 millones de personas, la tercera parte casi de la población del Ecuador. El ingreso por habitante de las personas el año anterior retrocedió, disminuyó casi un 3%, uno de los pocos países que ha visto retroceder el ingreso por habitante. El año anterior, el Ecuador fue uno de los 11 países en el mundo. En el mundo en total. Que decreció en su economía. Mira que decrecieron Nigeria, Chad, República del Congo, Azerbaiyán, Belarus, Puerto Rico, Brasil, Venezuela, Ecuador. Y en este año, según el Fondo Monetario, sería uno de los 7 países en el mundo que vería decrecer su economía. Así es que lo que deberíamos mirar es el costo de las oportunidades perdidas. El Ecuador en 10 años debe estar con una economía muy cercana a la chilena, ¿no? Pero ahí dice el señor presidente de la República, por ejemplo, que hay una nueva forma de ver la economía, que no es esta de los números que parecería un poco fría, sino que hay más gente de clase media en el país, que los ingresos se han redistribuido, que hay más carreteras, que hay más escuelas, que hay más hospitales, que en definitiva se ha invertido para que ahora la empresa privada comience, y de hecho una empresa privada un poco acomodada a las circunstancias, que ha hecho saber en virtud de sus dirigentes algunos malestares, sobre todo un poco el maltrato, digamos así, pero que como que resulta cómoda al manejo de estos 10 años de la economía, ¿o no? Si las condiciones que se han generado a través del gasto público y de la inversión en estos 10 años hubiesen sido las de generar un ambiente adecuado para que venga la inversión extranjera directa, para que el sector privado invierta, el Ecuador en este rato no decrecería y estaría creciendo, y el Ecuador tendría una abundante inversión extranjera directa o una abundante inversión privada. Pero esa no es la situación del Ecuador. Mira tú que en el año, por ejemplo, anterior, Perú logró acumular reservas por más de $60.000 millones, Colombia 46.000 millones, Ecuador casi no tiene reservas, las ha utilizado. Si el Ecuador hubiese tenido la dirección adecuada de la dirección de su economía, sin compararnos con países desarrollados como los escandinavos, Dinamarca, Suecia y otros países, solo con Perú y Colombia, si el Ecuador hubiese seguido la dirección de Perú y de Colombia, estaría en sus indicadores y en sus logros sociales en niveles parecidos a los de estos países. Perú en este momento es el país de América Latina que ha reducido su endeudamiento público, alrededor del 22%. Perú ha crecido de manera sostenida a los 10 años, ha reducido la pobreza, ha traído inversión extranjera directa, ha abierto mercados, tiene una economía estable, tiene cuentas públicas bien manejadas. Lo mismo Colombia, lo mismo Uruguay, lo mismo Costa Rica, lo mismo otros países de América Latina. Entonces hay que mirar en el conjunto de países del mundo quiénes han seguido una dirección económica, de economías sostenidas que hacen que sus poblaciones mejoren y tengan otras perspectivas de desarrollo. Hay países, y lamentable entre esos está el Ecuador, conjuntamente con Venezuela y otros países de América Latina, Nicaragua y otros, en los que se ha tratado de vender un país diferente a través del manejo del poder del Estado, de negar constantemente la realidad y de hacer creer a la población de que tiene otro nivel de desarrollo. ¿Cómo puede ser
que un país como el Ecuador tenga casi 6 millones de personas, casi 5 millones de personas en el desempleo y el subempleo, y los subempleados tengan que sobrevivir con $50 al mes, ese es un nivel adecuado de desarrollo para el país. La inversión está paralizada. ¿Qué oportunidades tienen los jóvenes para progresar? Todas las personas en general, ¿qué perspectivas de desarrollo tienen? El inversionista privado este rato puede colocar sus capitales en el país. Si el Ecuador tuviese una economía que genere confianza y que pueda brindar perspectivas de desarrollo a toda la población, ¿no?, sería capaz de atraer inversiones, por ejemplo. Pero uno se pregunta, ¿cuándo ha sido, por ejemplo, la mayor época de inversiones que haya podido el Ecuador traer inversión? ¿No es un país en el que normalmente no ha venido la inversión? Y eso es correcto. ¿Sí? En los últimos 50 años, la inversión extranjera directa casi no ha llegado al país. Y es lo que había que cambiar. Eso es ya. Porque es decir, no es que como nunca ha venido, entonces, ¿por qué nos preocupamos tanto de que no venga? Porque si en 50 años, ¿no?, hay factores estructurales que no se han modificado, ¿y cuáles son? Uno, atraer inversiones extranjeras. Es cierto que casi la inversión extranjera directa no ha superado el 2% del PIB, 3% del PIB. Pero esas condiciones para que venga la inversión era la que había que cambiar en 10 años. En 40 años las exportaciones del Ecuador han dependido casi siempre de productos primarios del petróleo. Petróleo, camarón, café, cacao. Y esa estructura no se ha modificado. Es lo que había que cambiar, ¿no? En estos 40 años casi nunca se logró, o ha habido épocas en que las cuentas públicas se equilibraron y se mantuvieron bien. En el 2006 hubo superávit fiscal, pero eso era lo que había que preservar y no desajustar. Era un modelo de que mantener los fondos un poco y el control del gasto. Equilibrar las cuentas públicas. ¿Qué hace una familia para progresar y estar bien? Administra bien sus finanzas. Si trata de cuadrar ingresos y gastos, y si quiere estar mejor una familia, ¿qué es lo que hace? Se educa, busca otro trabajo, trata de tener mejores ingresos, ¿no es cierto? Entonces no hay país, Francisco, en el mundo, ningún país en el mundo, que no haya progresado sin tener un manejo ordenado de las cuentas públicas, sin tener estabilidad en su economía, sin venderle más al mundo, ¿sí?, a través de sus exportaciones, sin atraer inversión extranjera para poder alentar su crecimiento, sin ser más competitivo y sin ser más productivo. A ver, Francisco, este es un mundo globalizado. Sí. Un poco interconectado e interdependiente. No, un poco, es absolutamente interconectado. Y estos aislamientos solos no funcionan. No funciona. En el caso del Ecuador, esta es una economía dolarizada. ¿No? Y en 10 años se sabía que esta era una economía dolarizada. Claro, no había más. Economía dolarizada. Y el Ecuador, para sostener una economía dolarizada, ¿qué requiere? Dólares. ¿No? ¿De dónde vienen los dólares? De las exportaciones. Y para venderle más al mundo, ¿qué requiere el Ecuador? Ser mejor que el resto del mundo para vender. Claro. Lo que significa exportar de mejor manera, con mejor calidad, abrir mercados. Pero antes de eso, generar las condiciones. Antes de generar las condiciones. ¿Acaso 10 años no eran tiempo suficiente para fomentar exportaciones y no este rato depender de los créditos externos que financian el Estado para traer dólares, ¿no? En cuanto a inversión extranjera directa, ¿de dónde vienen los dólares? De inversión extranjera, Francisco. Los dólares vienen de inversión extranjera. Y para traer inversión extranjera directa al Ecuador, no tiene que ser mejor que el resto para traer inversiones. Tiene que ser más competitivo para traer inversiones. Debería darles más. En 10 años no debimos haber generado esas condiciones. 10 años de largo plazo. Entonces, los problemas estructurales del país siguen allí, prácticamente intocados, ¿no? O sea que en los 10 años lo que hemos hecho es gastar. Lo que hemos hecho es gastar
generar distorsiones en la economía, que brindar la apariencia de un estado de bienestar que está satisfecho con generar o tener ingresos de $500 al mes para los que pueden tener, y de los $500 mensuales, $6,000 al año, ¿no? Que es el ingreso per cápita, y estar satisfecho con 5 millones de personas que tratan de sobrevivir con 50, con 100, con $150 al mes. Jaime, está en la línea telefónica el ingeniero Marcos López, desde la ciudad de Guayaquil, a quien le saludamos. Ingeniero López, buenos días. Estamos con el ingeniero Jaime Carrera y él nos acaba de describir un poco lo que han sido estos 10 años y claro, y de lamentar de que no se hayan podido mantener algunas cosas, variar otras, pero sobre todo encaminar a la economía en un estado de desarrollo. Una apreciación suya sobre estos 10 años, ingeniero, buenos días. Buenos días, Francisco, Jaime, buenos días a todas las personas que tienen la amabilidad de escucharnos. Bueno, estamos frente ya a una década, es decir, ya podemos hablar de pasado también. Estamos frente a una década en la que las tareas que se debieron haber hecho no se cumplieron. Se desarrolló un modelo político más que un modelo económico. Se hacía lo que las encuestas que decían que era lo que había que hacerse y no lo que en realidad debía de hacerse siguiendo un plan trazado, sea cualquiera que fuese el plan trazado. La muestra está que muchas de las personas que acompañaron originalmente al presidente de la República, y muchos de ellos dicen, escuchaba alguna entrevista, por ejemplo, nosotros lo hicimos presidente. Inclusive ellos se sienten traicionados porque no se siguió ese modelo original. Finalmente es una década en la que nos hacía acordar este tema del doctor Velasco Ibarra, ¿no? Cuando ofrecía puente y algún asesor le decía, doctor, pero aquí no hay río, entonces pongamos el río también. Y eso le pasó a este gobierno, un gobierno que se encontró con mucho dinero, que no supo manejar la bonanza petrolera que teníamos en ese momento, un gobierno que con tanto dinero se volvió loco. Acordémonos de las primeras inundaciones que tuvo cuando casi recién había asumido el gobierno. Se regalaban botas, se regalaban colchones, se regalaban mosquiteros, se regalaban encauchados, se regalaba de todo. Hoy el Ecuador está inundado. Lamentablemente no hay cómo pasar tantas noticias en el país. El Ecuador está inundado, el campo está sufriendo, y hoy no se regala absolutamente nada, porque se siguió una economía procíclica. Entonces, una economía procíclica, una economía que sigue simplemente el ciclo de que cuando hay plata, regalo plata, y cuando hay pobreza, regalo pobreza. Es lo que nos está ocurriendo. ¿Qué hemos visto durante estos 10 años? Sí, se ha visto mucho cemento, pero el hecho de que tengamos muchas escuelas no quiere decir que tengamos mejor educación. El hecho de que tengamos más hospitales no quiere decir que tengamos mejor salud. Entonces, el hecho de que tengamos varias carreteras no quiere decir que tengamos más producción. Entonces, es una década en la que simplemente se ha gastado y en muchas ocasiones inclusive se ha malgastado el dinero. Temas como, por ejemplo, el del Aromo, $1.200 millones en rellenar un terreno. ¿Cuánto nos serviría en este momento $1.200 millones? Han llevado al Ecuador a una crisis impresionante, echándole la culpa al precio del petróleo, cuando cualquier estudiante de primer año de economía sabe que el precio de los commodities son cíclicos,
y por lo tanto hay que prepararse para la época en que vayan a bajar esos precios no se iban a mantener en los montos en los que estaba, porque a esos precios ya la alternativa al petróleo, otras fuentes de energía ya eran rentables, por lo tanto no se iban a mantener a esos niveles de precio el petróleo, así que eso era totalmente previsible. Se le echa la culpa al terremoto. El terremoto sí, es cierto que nos dejó en número de víctimas, una gran cantidad de víctimas. Pero si nosotros recordamos el Niño del 98, a nivel de impacto económico, fue 5 o 6 veces más el impacto económico que tuvo este terremoto. En el Niño del año 98 se fue todo el sector camaronero, se fue todo el sector bananero, se fue toda la red vial de la costa. En la sierra centro fue tremendamente afectada, la red vial. El austro fue afectado también con la red vial. Es decir, hubo un desastre a nivel económico, a nivel de impacto en la economía del país, muchísimo más grande que el que se ha dado ahora con el terremoto y muchísimo más generalizado, porque el impacto del terremoto de hoy es focalizado geográficamente, el otro fue generalizado en el país. Entonces, son cosas que también se hubieran podido manejar si se hubiese hecho caso a los contadorcitos o si se hubiese hecho caso a los economistas ortodoxos, o si no querían hacer caso a los criollos, por lo menos que hubieran visto lo que hacía Chile con el exceso del precio del cobre, hubiera visto lo que hacía Noruega con el exceso del precio del petróleo. Ellos se prepararon para las épocas en las que vivimos. Chile vivió un terremoto que tiene un efecto muchísimo más fuerte que el terremoto nuestro. Y sin embargo, ¿cómo ha enfrentado Chile esa situación? ¿Por qué? Porque ha tenido una política económica completamente distinta. Marcos, le voy a pedir en este punto un momento para pedirle a Jaime un poco y plantearles a los dos la idea de ¿se podrá ir cambiando paulatinamente esta visión y el nuevo gobierno, por más allá de que sea de la misma línea, del mismo grupo político, pueda priorizar lo económico más allá de lo que usted mismo nos ha dicho de lo político? Jaime, en esta oportunidad, ¿hay la posibilidad de cambiar paulatinamente, no sé si radicalmente, pero una visión económica que no le lleve al presidente electo, al presidente Moreno, a que le denominen traidor y tenga dificultades en los próximos meses? El desarrollo del Ecuador exige, no es que habrá la posibilidad de cambiar, tiene la obligación de cambiar, porque la línea de desarrollo seguida en estos años está a la otra orilla de la historia. Un país no se desarrolla generando desajustes económicos, generando desajustes fiscales. Un país no se desarrolla retrocediendo. Un país al margen de las ideologías. Los países que alcanzan el progreso ya no discuten que hay que manejar bien la economía, ya no discuten que es necesario tener cuentas públicas ordenadas y equilibradas, ya no se discute que hay que fomentar las exportaciones y vender al mundo y ser más eficiente. Tampoco los países discuten que hay que atraer inversiones extranjeras para poder desarrollar las economías. Pero para eso hay que tener proyectos más o menos grandes y rentables. Pero para tener proyectos grandes y rentables hay que tener todo un entorno económico y social que permite que se vuelva atractivo. Y sobre todas las cosas es necesario un manejo económico absolutamente creíble, que genere confianza. El inversor no trae los capitales por declaraciones o porque se dice que hay un entorno saludable. El inversor invierte su capital cuando ve que las políticas económicas y el manejo de los estados le da confianza y le da credibilidad en el largo plazo.
Entonces, el Ecuador tiene la obligación de cambiar y dejar a un lado estas visiones dogmáticas, ideológicas dogmáticas que destruyen a los países. Si el Ecuador sigue la misma línea que ha seguido hasta hoy, lo único que va a hacer es profundizar las distorsiones y agravar el costo de los ajustes. Y aunque no son temas en economía absolutamente comparables, pero el caso de Venezuela hay que tenerlo en cuenta, porque el momento... Ha seguido una ruta, ¿no? Claro, porque ya tiene una ruta de casi 20 años, en las que se niega la realidad de manera constante, se distorsionan cada vez más los parámetros económicos, la población se vuelve cada vez más pobre, y a través de visiones ideológicas de manejo del poder, de una serie de visiones de otra naturaleza, se sigue distorsionando la economía y se trata de vender un país en el que no hay pobreza, en el que hay abundancia, en el que todo está bien. En el Ecuador pasa, guardando las diferencias, a algo muy, muy similar. Y si se sigue en esta tendencia, lo que se va a hacer es distorsionar más la economía. Mira tú, la deuda pública sigue creciendo. Hasta el año anterior el gasto público siguió por encima del 40% del PIB. En el primer trimestre de este año, el déficit del presupuesto fue 2.000 millones de dólares, más 1.000 millones de amortizaciones, 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares el país consiguió en 3 meses. 1.500 al Banco Central, 1.000 millones que colocó bonos y 400 millones de organismos multilaterales. ¿Puede un país continuar a este ritmo de 1.000 millones mensuales, tratando de manera ciega de sostener ese nivel de gasto público? La reserva del Banco Central, 5.800 millones de dólares, ya no hay donde más inadecuadamente sacarle dinero al Banco Central. El sector petrolero es prácticamente un sector quebrado, que no le produce dice que ni un centavo. Ni un centavo, más bien demanda del Estado. Tiene empresas públicas, ¿sí?, que demandan recursos del Estado, con 40.000 personas allí trabajando, en donde hay que reestructurar casi todo, ¿no? Se ha accedido a los mercados con elevadas tasas de interés. Mira tú, el servicio de la deuda externa, pago de intereses y amortizaciones. Si uno compara entre enero y marzo del año anterior, que se pagaron 544 millones de dólares entre interés y amortizaciones. En el primer trimestre de este año, por intereses y amortizaciones de la deuda externa, se pagaron 1.339 millones de dólares. ¿Puede el país continuar a este ritmo? Entonces, es responsabilidad en el manejo del Estado cambiar el rumbo de la economía. Ni siquiera para progresar, Francisco, para intentar estabilizar los indicadores y retomar el rumbo. Hay que tener presente que la economía, al decrecer en estos años, ha retrocedido al año 2012 en su ingreso por habitante. Y para que se pueda recuperar en ese nivel de ingreso, tendrá que cambiar la línea, y si el país vuelve a crecer a tasas razonables, recuperaría ese ingreso en el 2021. Eso restaurando los equilibrios macroeconómicos del país y cambiando de rumbo. Allí está el costo de la oportunidad perdida, que el país tenga que recuperar un retroceso en vez de avanzar de manera sostenida. Y haya perdido 10 años. Y haya perdido 10 años. Marco, este planteamiento que hace Jaime, ¿significará entonces que el gobierno del señor licenciado Moreno esté dispuesto a sacrificarse en el ajuste y un poco intentar entregar al próximo gobierno, al que venga después de él, una economía más estructurada, más organizada, y eso políticamente parecería no es posible? ¿Cómo mira usted? Bueno, el presidente Moreno debería ya estar planificando cómo va a hacer para que el 24 de mayo que él asume el poder, económicamente se comience a pensar de una forma diferente.
de obras líricas no se vive, de eso no come el pueblo. Y hasta ahora el presidente Correa ha actuado de una manera que parecería ser que dice él, pues después de mí el diluvio. Porque eso es lo que nos demuestra esa carrera de endeudamiento para poder satisfacer todas las necesidades que tiene, y él está viendo el 24 de mayo como que allí se acabe el mundo y punto. Yo tengo que ver cómo vivo hasta el 24 de mayo, cómo salgo bien hasta el 24 de mayo, cómo pago sueldos hasta el 24 de mayo, y de allí el diluvio. Por lo tanto, el presidente Moreno le tocará pensar desde el mismo 24 de mayo. Solo para tener un ejemplo de cómo estamos, de alguna manera manejando un doble discurso en este tema, ¿verdad? El sector público tiene en sus cuentas corrientes depositadas en el Banco Central, al boletín de hace una semana, 5.000 millones de dólares. Tiene en sus cuentas corrientes depositados 5.000 millones de dólares. Y sin embargo estamos buscando 1.000 millones mensuales. ¿Por qué no toman esos 5.000 millones de dólares que tienen depositados en el Banco Central, que son efectivos en teoría, que es su plata, que lo único que tiene que hacer es girar un cheque y disponer de esos fondos? Simplemente porque desfinanciaron al Banco Central, porque se comieron todas las reservas del Banco Central del Ecuador. Pero lo que usted nos está diciendo es que esa plata que debería estar ahí, que esté en los saldos, que están en los libros, no existe entonces. Así es, porque lo único que existe es una reserva internacional que llega a los 3.500 millones de dólares, ¿no? Eso es lo que existe como disponibilidad, contando inclusive con el oro físico, porque si dejamos de contar el oro físico, lo que tiene es alrededor de 2.500 millones de dólares en lo que se llama la posición neta en divisas, es decir, la parte más líquida, la caja, las cuentas que tienen en el exterior, las inversiones que tienen en el exterior del Banco Central. La sumatoria de eso no da más allá de 2.600 millones de dólares. Eso es todo lo que tiene el Banco Central. Y sin embargo, en depósitos monetarios por responder, tiene 10.700 millones de dólares, porque hay otros 5.000 millones de dólares que le pertenecen al público, que también están depositados en el Banco Central del Ecuador. Entonces, ¿cómo es posible si yo empresa tengo 5.000 millones de dólares depositados en un banco y ando pidiendo crédito para completar la nómina? El gerente general me va a decir que yo estoy loco, ¿por qué no giro? ¿Verdad? Y no gira simplemente porque haría entrar en cesación de pagos al Banco Central del Ecuador. Por eso es que no puede girar esos 5.000 millones de dólares que tiene todo el Estado, no solamente la cuenta única del Tesoro. La cuenta única del Tesoro en esa fecha estaba más o menos como por 1.000 millones de dólares, que eso es lo único que ellos pueden girar. Es decir, se han ido comiendo todo el dinero que respaldaba, todas las inversiones que respaldaban ese dinero que no es del Banco Central, se lo han ido comiendo. Y para poder reconstituir esa reserva, se necesitan dólares. Para poder reconstituir esa reserva se necesita tener una balanza comercial, positiva, se necesita tener inversión extranjera, y para hacer eso no se puede hacer de la manera en que se ha tratado a la inversión en estos 10 años y en la forma en la que se ha tratado al empresario en general en estos 10 años. No se pueden hacer más de 25 reformas tributarias en el periodo que tiene el economista Correa, a un promedio de más o menos 2.5 reformas por año. Entonces, ¿con qué reglas fiscales yo juego en un país? Si tengo a un promedio de 2.5 cambios de reglas de juego por año.
tengo una inflexibilidad laboral que es impresionante, en donde yo no puedo contratar gente si no es de manera fija y si no es con horarios completos. No tengo un contrato por horas, por ejemplo, como flexibilidad laboral. ¿Cómo puedo generar empleo, que es la única solución en la economía, la generación de empleo? Si no hay más empleo, la economía no se va a mover. Y el empleo tiene que venir del sector privado, porque el empleo del sector público es un empleo espurio, es un empleo que dura el mismo tiempo que dura hacer una carretera. En cambio, un ingenio azucarero genera 3.000, 4.000, 5.000 plazas de empleo. ¿Por cuántos años? Mire usted, los ingenios azucareros nuestros tienen más de 100 años. Entonces, por más de 100 años han generado toda esa cantidad de plazas de empleo. Entonces, ese es el empleo que se necesita y es lo único que va a dinamizar la economía. Pero para eso hay que pensar distinto de cómo piensan. Y el licenciado Moreno el licenciado Moreno le debe lealtad al pueblo ecuatoriano. Y si hay una parte del Ecuador que ha votado por él, no una gran mayoría, pero una mayoría que fue la necesaria para que él sea presidente, y hay otra gran mayoría también que no ha creído en ese modelo, pues bueno, él tiene que ser fiel a esos 14 millones de ecuatorianos y hacer lo que es más conveniente. Ahora, les voy a plantear una cosa. Primero hay ya un asambleísta que dijo que si hemos podido pagar un año 14% del IVA, creo que se puede seguir pagando. Las salvaguardas no se deberían retirarlas, dicen en este caso, porque producen ingresos. Otros dicen, oiga, pero rebajan también otras cosas, generan otros problemas. Y para que ustedes nos reflexionen sobre esto es cómo vamos a responder sobre la seguridad social y la plata que también ha gastado el gobierno, la plata del Banco Central, que ustedes dos nos han dicho no alcanza para pagar, y el presupuesto general del Estado, o sea, el déficit que viene incluido en esto. Jaime, estos 3 o 4 temas que son, digamos, la base de lo que puede ser la economía, ¿podrían llevar en un momento dado a desdolarizarnos? Bueno, primero, el Ecuador tiene que cambiar su visión de desarrollo. En el Ecuador se tiene que entender, y el nuevo gobierno tiene que entender, que la gente y los pobres van a progresar solo si el Ecuador genera riqueza de manera abundante, que piensa en ser Dinamarca o Suecia, y que la única manera de que todos estemos mejor es con una economía boyante, sólida, que sea mejor que el resto de economías del mundo. Si se trata de atender el ciclo de vida de las personas, desde que nace hasta que muere, para que tenga su nivel de bienestar en cada ciclo, si se habla de toda una vida de atención a las gentes, se tiene que entender que el Ecuador tiene que ser eficiente toda una vida y que las personas no van a ser mejores toda una vida dependiendo del Estado, que van a ser mejores toda una vida cuando el conjunto de política y la visión de desarrollo haga que cada vez aquí se genere de manera cuando abundante la dependencia riqueza, se termine. cuando la dependencia se termine, cuando cada uno tenga las oportunidades de ser cada vez mejor, de valerse por sí mismo y generar riqueza. Con esa visión de desarrollo, bajo ese parámetro de desarrollo, tiene que arreglarse la economía. Y dentro de ese arreglo de la economía tenemos que ver que esta es una economía dolarizada. Para mantener una economía dolarizada, las políticas públicas no tienen que generar la menor sospecha de que en el Ecuador se pretenda desdolarizar la economía. Y para eso, el Banco Central, en primer término, tiene que ser independiente.
¿Volver a un qué? ¿A darle una nueva ley? A reinstitucionalizar las responsabilidades económicas del país. El dinero electrónico tiene que salir del Banco Central. No el banco. No tiene que haber el menor indicio de que el Banco Central va a utilizar el dinero electrónico como moneda paralela o cualquier otro subterfugio, ¿sí?, para tratar de aliviar las necesidades fiscales a través de esto. Dinero electrónico fuera del Banco Central. Luego, estabilizar las cuentas. ¿Para qué? Para que no haya también el menor indicio de tratar de financiar el gasto público de otras maneras diferentes al uso del dólar. Y para eso, el Ecuador tiene que necesariamente entrar en un proceso de reordenamiento fiscal, reduciendo el gasto, generando ingresos y restaurando los equilibrios de las cuentas públicas. Mira tú, que el Ecuador en este año va a recibir alrededor de 15.000 millones de dólares en su presupuesto, ¿no? Y ahí se van 9.000 millones en sueldos, 2.000 millones en bienes y servicios, 2.000 millones en transferencias, subsidios, bonos y todo eso, más de 2.000 millones en intereses de la deuda. Se acabaron los 15.000 millones de dólares. Faltan 1.500. Le faltarían 8.000 millones en este año, que sería el déficit, ¿ya? Y 8.000 millones significa todas las inversiones, y dentro de las inversiones 3.000 millones para los gobiernos seccionales y otro tipo de inversiones. ¿Es 1.500 millones por mes que necesita? Más de 1.000 millones por mes. Entonces, reducir un déficit de 8.000 millones de dólares no es una tarea de ahora para mañana. Se necesita todo un programa serio de 4 años para restaurar estos equilibrios y que el tema fiscal no sea la fuente de un endeudamiento cada vez creciente y de intenciones de colocar otra moneda para financiar el gasto público. Esa es la otra tarea. La otra, diversificar exportaciones bajo este parámetro de una economía que mire al mundo abierta con equilibrios. Y esa tampoco es una tarea fácil, es de largo plazo. Necesita. Luego atraer inversión extranjera directa, porque necesitamos dólares. Pero se necesita otra visión de desarrollo y es una tarea también de mediano y largo plazo. Luego, mejorar la competitividad y productividad del país. Este es un país caro, Francisco. Entonces hay que restaurar la competitividad del país a través de mejorar los costos de las empresas, de reducir costos, de asimilar tecnologías, de hacer más eficiente toda la economía, de hacer más eficiente todo el sector privado, el trabajador privado. Luego, el mercado laboral. Necesitamos un mercado laboral más flexible, con mano de obra más capacitada, más tecnificada. Es decir, necesitamos... Pero ahí saltan otras dudas. ¿Más flexible qué significará? ¿Menos derechos? No menos derechos, más oportunidades para que la gente trabaje de diversa manera. Este es un país que tiene que cambiar absolutamente toda su visión de desarrollo. Entonces, restaurar todos los equilibrios bajo otra visión de desarrollo. Ahora tú vas a decir entonces, esto significa otro modelo, otro gobierno, pues. Y es lo que acabamos de pasar en las elecciones, entre un modelo de gobierno y otro modelo de gobierno. Pero también el licenciado Moreno dijo que él planteaba un cambio, ¿no? Claro, entonces ese cambio que se plantea, esa mano extendida que se plantea, esa mano extendida debe ser para dar cabida a esta visión de desarrollo. Porque si esa mano extendida no da cabida a una nueva visión de desarrollo, quiere decir que se va a continuar en la misma dirección. Cuando se habla de que la mesa está servida con un alto déficit fiscal, está servida con un alto endeudamiento, está servida con poca inversión extranjera, está servida con subempleo, está servida con un sector petrolero casi quebrado, está servida con deudas del sector petrolero, está servida con un seguro social en problemas, está servida con deudas del ISFA. En esa mesa no se sentaron casi el 50% de ecuatorianos. Esa no quisieron aceptarla. Y en esa mesa se sentaron supuestamente
casi el otro 50%, pero con un alto grado de inconsciencia colectiva. Y de esperanza también. Y de esperanza de la mesa. De la mesa servida. De esa mesa servida. Entonces lo que tiene que hacer el Ecuador es mirar de manera objetiva todo, sincerarse, aceptar la realidad para corregirla, que eso es muy importante, y no tratar de seguir en esa realidad, vendiéndole al país otras realidades y ocultando las distorsiones. Cuidado, cuidado, Francisco. Esta mano extendida, con esta mesa servida, vaya a servir para, bajo la apariencia de consensos, continuar con las mismas políticas vendiéndole otro país, porque lo que va a hacerse con eso es profundizar los desajustes que van a ser mucho más costosos en el futuro, ¿no? Marcos, un último mensaje. Este es un tema que yo les voy a comprometer a los dos para seguirlo tratando, porque el tema del dinero electrónico y el tema de cómo podría funcionar es importante que ustedes lo traten. Pero un último mensaje en estos momentos sobre lo que ha de tener que tratar el gobierno y lo que nos ha dicho Jaime. Sí, mire, definitivamente, como bien decía Jaime, hay una mesa servida a la que se sentó el 50% del pueblo ecuatoriano y un 50% del pueblo ecuatoriano que se resiste a esa mesa servida. Y el presidente va a tener que hacer lo que sea mejor para el 100% de los ecuatorianos. Esperamos un cambio de modelo, esperamos señales positivas, pero hasta ahora, ¿qué es lo que hemos tenido como señales? Reuniones con el señor Varoufakis como gran consejero económico, en el que habla de una salida de la dolarización ordenada, y lo primero que hay que hacer es el uso de una moneda paralela que es el dinero electrónico. Acordémonos que cuando el presidente Bucaram estuvo en su periodo de 6 meses, durante casi todos esos 6 meses estuvo aquí el señor Domingo Cavallo, y el último discurso que dio el presidente de ese entonces, Bucaram, ya como cadena nacional, fue explicarnos cuál era el plan económico en el cual se incluía la caja de convertibilidad, que de hecho se la puso en uso y que inclusive el presidente Alarcón la utilizó por un tiempo. Entonces, allí se explicó por qué la presencia de Domingo Cavallo en Ecuador. Ojalá no suceda lo mismo con la presencia del señor Varoufakis en el Ecuador. Esta nueva resolución que hay del SRI, de poder deducir, de que la publicidad que usted está autorizado a hacer, para que sea deducible, en el caso de audiovisuales, 5 segundos tiene que ser dedicados a publicidad del dinero electrónico, y si son impresos, el 25% del tamaño de la publicidad tiene que ser incluido publicidad de la utilización del dinero electrónico. Entonces, ¿cuál es el mensaje que nos están dando con estas dos primeras cosas, sobre las cuales en un caso el asesor Varoufakis se ha reunido con el presidente Moreno, inclusive una de ellas salió que se ha reunido públicamente, y no ha dicho nada sobre la resolución del SDI respecto de la publicidad del dinero electrónico. Entonces, si yo lo veo desde afuera, digo, bueno, el señor está de acuerdo con la utilización del dinero electrónico, y entraríamos a ser un país que inaugura el tema del bimonetarismo, porque tendríamos por un lado dólares y por otro lado tendríamos estos mensajes de celulares que las autoridades económicas dicen que son parecidos a los dólares, y dicen que están respaldados debidamente, cuando si uno revisa la génesis del dinero electrónico, esa no fue nunca la intención que tuvo el Banco Central. Y eso lo podemos demostrar históricamente cómo se hicieron con las resoluciones y todo que hubo del dinero electrónico originalmente. Entonces, esos mensajes
no son los mejores mensajes para la economía. La gran pregunta en el caso del dinero electrónico, y obligarán al sistema financiero a meterse en el juego del dinero electrónico. En el momento en que obligan al sistema financiero a meterse en el juego del dinero electrónico, lo único que van a hacer es contaminar la iliquidez del sector público al sector privado. Entonces vamos a comenzarle a traspasar los problemas del Estado al sistema financiero y con ello a traspasarle a todos los ecuatorianos y con eso empezar a minar el último bastión que le queda a la economía todavía con buena salud, que es el sector bancario. Gracias a que hemos tenido un sector bancario con buena salud, no hemos tenido todavía un problema social mayor. Hay que tener mucho cuidado con los mensajes que se están dando desde ya para el futuro, ¿no? Queremos agradecer al ingeniero Marcos López. Estaremos en contacto. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, Francisco. Gracias. Un gusto. Jaime, una última reflexión y compromiso de investigar y en cambio otras aristas de la economía que quedan para analizar en qué libro entregará el presidente Correa, al presidente Moreno, esta parte de la economía que preocupa a algunos y el estado de propaganda deja despreocupados a otros. Bueno, lo primero que habrá que hacer y esperar del próximo gobierno es un alto grado de transparencia en la economía que va a recibir. Lamentablemente, en este momento, la opacidad en las cuentas públicas y en general en la economía es grande, ¿no? El Ministerio de Finanzas tiene esa página web caída desde hace más de un mes. Las cuentas públicas no son claras. En el sector petrolero no se desconoce cuáles mismos son las deudas del sector petrolero, cómo se manejan las importaciones, cuáles son las preventas petroleras. Nadie sabe cuál es el stock de las preventas petroleras. Nadie sabe cuánto mismo es el valor comprometido de petróleo. Se desconoce cuáles mismos son las deudas del presupuesto del Estado a los contratistas. Para diseñar un buen programa económico de los próximos años, tendrá que primero hacerse una profunda transparencia de las cuentas públicas y de la economía, por una parte, y por otra, emprender en un serio proceso de responsabilidad social de luchar contra la corrupción. ¿Esta presencia de Varoufakis debe que inquietarnos o no? Sí debe inquietar al país, porque Varoufakis fue un ministro nombrado en Grecia, que llegaba en bicicleta y con una mochila en las espaldas al despacho, y que quería sacar a Grecia del euro, y que quería implementar a través de mecanismos diferentes otra moneda. Y esa es la lección que supuestamente la viene a dar al país. Y recordemos que Grecia fue el adalid de la poca transparencia de las cuentas públicas. Al inicio de los 80 organizó las Olimpiadas en Grecia, y ese gasto de las Olimpiadas no fue debidamente registrado. Se mintió sobre el déficit de Grecia al conjunto de la comunidad de la Unión Europea, y hasta ahora Grecia se debate en solucionar sus problemas económicos. Lo que deberíamos decir primero es no le haga caso. Primero no le haga caso. Grecia es este rato prácticamente el único país de la Unión Europea que no ha superado la crisis, ¿no? Lo han hecho Portugal, lo ha hecho España, lo ha hecho Irlanda, en general, lo hizo Italia, en general todos los países, menos Grecia. Y ahí hay una lección para el Ecuador. Grecia tiene este rato una deuda PIB de alrededor del 170%. E incluso el pago de intereses ha bajado en Grecia y ha hecho ajustes en su tema fiscal, y no logra salir y tiene el gran riesgo de no pagar sus deudas.
Claro. ¿no? Tiene el gran riesgo. El Ecuador puede pasarle lo mismo. Está endeudándose agresivamente, tiene un alto servicio a la deuda, tiene un alto déficit fiscal, ¿y hasta cuándo va a arreglar su economía? Y claro, aquí viene este tipo de visitas que crea inquietud en la sociedad ecuatoriana, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué se habla de estas monedas? Y vuelvo a repetir, en el Ecuador, para preservar la dolarización, no tiene que haber el menor indicio de política económica de tener monedas paralelas o que dé mensajes de salir de la dolarización. Y si el próximo gobierno ha manifestado de manera reiterada que quiere preservar la dolarización, perfecto. Que haga las cosas. Que haga las cosas en esa dirección. Y en esa dirección significa independencia del Banco Central, no dinero electrónico en el Banco Central, fomentar exportaciones, fomentar la traída de inversión extranjera directa, estabilizar las cuentas públicas, un sistema financiero sólido. Esas políticas son las que hay que implementar para preservar la dolarización. Entonces no tiene que ser retórica, tienen que ser acciones concretas. Queremos agradecer al economista Jaime Carrera y al ingeniero Marcos López en la ciudad de Guayaquil. Con los dos hemos analizado más o menos los 10 años de la economía. Quedan pendientes algunos temas, Jaime, y ya estaremos. Muchas gracias por acompañarnos. Está en nuestros estudios el doctor César Montúfar, con quien en cambio vamos a tratar este tema político de las oposiciones, ¿no? Ya entre el abogado Nebot y el señor Lasso hay un pequeño conflicto, diríamos así. Enseguida volvemos. Yo creo en la radio, creo en la verdad.